muchas gracias a todos. Eh, Agradezco al CIDE, lógicamente, como siempre, crea estos espacios y nos da la oportunidad. Tal y como se ha publicitado y además anunciado hace un ratito por Antonio, la realidad es que el tema que estamos proponiendo es el blanqueo de dinero y el desafío que este representa en la actualidad para el derecho penal. La realidad es que nosotros, y voy a compartir pantalla para mostrar, puedo compartir la pantalla, ¿verdad? ¿Tengo la opción o ustedes muestran las Sí, diapositivas, por favor? sí, Antonio, puede compartir. pregunto. Ya. Ajá. La realidad es que cuando hablamos de nuestro tema, sí nos planteamos como objetivo general, primeramente, el analizar ese desafío. ¿Cuál es el desafío? ¿En qué estriba el desafío? Para la realización de la investigación, hicimos primeramente una estructura metodológica que bajo un enfoque cualitativo nos propició la reflexión sobre esos desafíos, es decir, sobre la problemática misma que habíamos detectado. Y desarrollamos en ese sentido, bajo técnicas y de revisión documental, bibliográfica, con apoyo en los métodos inductivos, deductivos, de análisis jurídico, una posibilidad de lograr un nivel de análisis de tipo jurídico, lógicamente, que consideró ese aspecto doctrinario y también normativo que se encuentra incluido en el tema y que lógicamente nos avala lo que los autores reafirmamos en cuanto al desafío actual del blanqueo de dinero para el derecho penal. Cuando yo digo el blanqueo de dinero, y yo creo que debo a todos los que nos escuchan ciertamente una conceptualización de por qué blanqueo. Porque si vamos a los tipos penales, por ejemplo, y en un estudio comparado que pudiéramos estar haciendo del tipo penal de España, del tipo penal de Ecuador, que tiene implícita esta conducta criminógena, nos vamos a percatar que en algunos lugares, por ejemplo, se llama lavado de activos, el tipo penal, la figura delictiva, en otros, blanqueos de capitales. Sin embargo, yo propongo bajo la denominación de blanqueo de dinero. Y cuando hablo de blanqueo de dinero, es que yo creo que es importante en el estudio del tema que nosotros vayamos primeramente a ubicar los antecedentes de esa conducta. Y el blanqueo de dinero, que lo vemos de manera un poco quizás novedoso, ¿verdad? Y hasta para el derecho penal ha llegado un poco también más para acá, que tan hacia allá como otros tipos de delitos comunes. La realidad es que cuando hablamos de blanqueo, nosotros estamos ubicando sus primeros antecedentes en el propio Imperio Romano. En el propio Imperio Romano se habla ya de blanqueo y si vamos a un antecedente un poquito más inmediato, podemos muy bien nosotros ubicarlo, por ejemplo, en Estados Unidos en el siglo XX, en los años 20 del propio siglo XX, y se le adjudica a la actividad de las mafias norteamericanas que hacían una red de lavanderías y que le servía ciertamente para lavar el dinero. De ahí y la realidad es que todo ello estaba asignado exactamente a que el dinero sucio se lava, el dinero negro se blanquea. Nosotros nos quedamos con la conducta de blanqueo y a eso añadimos entonces el dinero como objeto de esa conducta blanqueadora que ha tornado en la actualidad a todos los modelos penales con los ojos bien puestos sobre ella. ¿Y por qué? Porque realmente se está convirtiendo en un desafío. Pero el desafío no está solamente en la conducta. El desafío, como vamos a ver cuando estemos ya en la discusión de nuestros resultados y en el análisis de nuestros resultados, vamos exactamente a ver cómo desde el punto de vista de la concepción misma de la conducta que se prohíbe y que la hace constitutiva de delito, se crea lógicamente una complejidad. Y vamos a ver cómo esa complejidad, ya a modo de conclusión, ciertamente va un poco más allá y la injerencia penal para tratar la conducta también está condicionada a aspectos que la individualizan y que la particularizan de otros momentos, de otras políticas criminales y demás.
Cuando yo hablo de este desafío y quiero referirme primero a la conducta, quiero llevarlos a ustedes a aspectos tan importantes que están relacionados, por ejemplo, a que el blanqueo de dinero requiere de un hecho previo, porque lo que se blanquea, ciertamente, lo que se trata de ilegal es lo que se produce y se obtiene a partir de una actividad ilícita. Esos frutos es lo que se trata de introducir lógicamente en ese tráfico financiero, vuelvo y reitero, legal. Y ahí es donde va la conducta. Pero lógicamente ese fruto de una actividad delictiva tiene necesariamente que ser fruto también de un delito, estamos hablando. Por eso hablamos de un hecho previo, pero un hecho previo que también es constitutivo de delito. Y ahí desde el punto de vista dogmático se crea determinadas consideraciones que en ocasiones hacen ciertamente que los principios y las garantías propias del derecho penal tengan que ampliarse, tengan lógicamente que sufrir algunas variaciones, y eso lo vamos a ver en el transcurso ciertamente de la exposición. Cuando hablamos de hechos previos, yo puedo decirles que como hechos previos tenemos mucho, pero la realidad es que me gustaría mencionar los hechos que tienen que ver exactamente con fenómenos de la corrupción, ¿sí? También vista en nuestro contexto latinoamericano en estos tiempos, bajo un tremendo enfrentamiento que lógicamente trata bajo todo concepto de su prevención, pero que no estamos logrando todos los efectos que estamos esperando. Y estamos entonces asumiendo unas conductas de mayor punibilidad a razón de que ponga el stop en la sociedad para ello. Y yo considero que el estudio tiene que hacerse un poco más allá y que el estudio no tiene por qué radicar específicamente desde un inicio a partir de la punición, es decir, de la consecuencia jurídica, de la respuesta a dar, sino que hay que estudiar la estructura misma del tipo penal, estudiar la estructura misma y los riesgos en los que hay nuevos momentos dentro del desarrollo social que impone la posibilidad de que estas conductas criminógenas del blanqueo de dinero puedan desarrollarse. ¿Y por qué digo ello? Por ejemplo, y traigo a colación algo, cuando hablamos nosotros de nuevas tecnologías. Si nosotros hablamos exactamente de nuevas tecnologías, estamos hablando de elementos tan importantes que hacen que ese financiamiento que tiene una multiplicidad de operaciones, que se caracteriza por ser transnacional, que está caracterizado por una rapidez, que está caracterizado por la no presencialidad, que está caracterizado por el anonimato, todo ello que tiene una poca posibilidad de trazabilidad, todo ello está dando lugar a que las conductas de blanqueo de dinero, lógicamente, encuentren nuevas formas de reacomodarse. Y eso es un desafío para el derecho penal, porque el derecho penal en ocasiones obvia todas estas posibilidades, ¿verdad? Desde una dogmática que mira desde un punto de vista y que tiene lógicamente que redireccionarse en este sentido. Entonces, estos son elementos importantes que unidos a valoraciones de ese hecho previo nos pueden llevar exactamente a todo aquello que consideramos necesario cuando hablamos de desafío y entramos entonces a la relevancia de la conducta. Cuando hablamos de relevancia de la conducta, lo primero que se nos plantea es la determinación del bien jurídico protegido en este tipo penal. Cuando nosotros hablamos del bien jurídico protegido en este tipo penal, sin lugar a duda vamos a estar en presencia de un tipo penal pluriofensivo. Pero la realidad es que son varios los bienes jurídicos que se ven inmersos. Si nosotros buscamos la ubicación sistémica del delito en determinados ordenamientos, en un lugar lo vemos contra la hacienda pública, en otro contra el patrimonio, otras que tienen que ver con los delitos económicos, ¿verdad? Pero la realidad es que es todo un abanico de bienes jurídicos los que se ven inmersos en la afectación que trae consigo la conducta.
de ahí que lo estemos calificando ciertamente de un delito pluriofensivo. Pero si nosotros, después de esta relevancia, nos dirigimos a la determinación normativa ya del tipo penal, vamos a ver que el tipo penal está determinado de una manera muy compleja. ¿Y por qué digo de muy compleja? En primer lugar, vamos a tener una estructura que, por lo general, deviene de normas supranacionales. Cuando yo hablo de normas supranacionales, por ejemplo, en convenciones de Naciones Unidas relacionadas específicamente con la droga, ya se establecía la necesidad de tipificar las acciones de blanqueo. Hay antecedentes que se están ubicando en ese sentido y el primer hecho previo o delito previo que se concibió para las acciones de blanqueo fue exactamente el tráfico de drogas. Después se expandió, ¿verdad?, la cantidad de delitos que pudieran ser delitos previos para este tipo de actividad. Pero la realidad es que esa estructura compleja y que deviene de esas normas supranacionales a veces hace que se despojen de lo original de cada uno de la tipificación que en un contexto o en un modelo penal específico pudiera tener. Y ello a veces impide, y más que impide, denota ciertamente una real autonomía legislativa con una dogmática propia, pero conducida además por una política criminal propia. Dichas figuras, y ya hablando de la forma en que éstas se conciben desde el punto de vista de la tipicidad, primera categoría dogmática de la teoría del delito, la realidad es que vamos a ver que estas están en su mayoría, y yo diría casi que de forma absoluta, previstas como figuras mixtas alternativas no excluyentes sino equivalentes. Es decir, tienen una multiplicidad de verbos rectores. Estos verbos rectores están divididos están separados, ¿verdad?, el último y el penúltimo, por una conjunción o que está, lógicamente, significando, en el sentido de una interpretación literal del tipo penal, nos está significando una alternatividad. Y entonces son varias las formas en las que se puede llevar a cabo una conducta que, si se dan los demás elementos del tipo, puede ser considerada ciertamente una conducta blanqueadora de este tipo. ¿Y qué pasa con ello? Miren, hay a veces verbos rectores como utilizar, que nos deja pensando qué sería utilizar, de qué forma utilizar para poder considerar que estamos en presencia, ciertamente, de un delito de blanqueo de dinero. El origen de aquello susceptible a blanquearse o a lavarse ciertamente tiene que proceder de una actividad ilícita. Pero aquí viene un nuevo momento, y el momento está dado exactamente en qué sucede cuando el mismo sujeto que realiza ese acto previo, ¿verdad?, es el que realiza la actividad blanqueadora. Y entonces, en este sentido, damos lugar a una figura que, al menos, por ejemplo, en España, está prevista y que es el autoblanqueo, que denota, por un lado, a nuestra consideración, ¿verdad?, una indiferencia con el principio no bis in idem, ¿verdad?, pero por otro lado, nos lleva quizás a consideraciones en el debate, por ejemplo, la teoría de la participación, porque se está tratando de un hecho propio, no de un hecho ajeno, pero nos puede llevar también a análisis y debates dentro del desarrollo de la conducta delictual, ¿verdad? Estamos en presencia de un acto consumado, pero estamos en presencia, ¿verdad?, de que todo el resultado de un hecho, agotado en un hecho, está de todas formas llevado al otro, al posterior, al blanqueo. Entonces, son elementos tan importantes que nos llevan de la mano a determinadas valoraciones. En el orden de la tipicidad subjetiva también nos sucede lo mismo, porque cuando ya hablamos de tipicidad subjetiva, la realidad es que cuando hablamos de blanqueo de dinero, todos pensamos en un delito doloso. Sin embargo, hay delitos imprudentes en el blanqueo cuando se trata, por ejemplo, de encubrir y se dice que se debe haber conocido exactamente la procedencia ilícita, que nos lleva a otras valoraciones
Y esas otras valoraciones están conectadas específicamente con aspectos que se relacionan entonces ahora con que si la posibilidad sería para hablar de un delito común o un delito especial. ¿Por qué razón? Porque a veces hablamos, sí, de la imprudencia. Por ejemplo, vuelvo y retomo el caso de España, pero se dice que es grave. Y cuando se es grave, entonces esa inobservancia de un nivel de un deber de cuidado no es cualquier inobservancia, es algo que quizás sea muy especial para ese sujeto. Y ese sentido de gravedad puede dar a interpretar que podemos estar en presencia quizás de un sujeto con determinadas características que lo convierten de uno genérico e indeterminado a uno determinado con características especiales. Entonces son situaciones que sin lugar a dudas nos llevan todas ellas a considerar en que tenemos un tremendo problema a la hora de interpretar esa norma, que esa interpretación nos lleva ciertamente a un problema, a un desafío a la hora de aplicar esa norma, y más que ello, que también nos trae consigo determinadas situaciones que nos hacen pensar en la taxatividad, que nos hacen pensar en la lex certa desde el principio de legalidad y que nos hacen pensar en todo una seguridad jurídica. Entonces, son aspectos muy, muy relevantes que nos llevan de la mano a considerar estos desafíos. Por eso, nosotros, a modo de conclusión, y ya sí considerando que ciertamente esta actividad criminógena representa actualmente un desafío para el derecho penal, y no solamente por las conductas, no solamente por las nuevas formas de aparición, sino también porque desde el punto de vista dogmático, porque desde el punto de vista normativo, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de su tratamiento nos representa esta situación. Estamos hablando de que para estos hechos, por lo general, existe una injerencia penal que es sostenida, como conocemos, sobre determinados principios, posiciones doctrinales que tienen que ver exactamente con el principio de lesividad, ofensividad, con los principios exactamente de interpretación mínima del derecho penal, ¿verdad? De la categoría dogmática de la antijuridicidad desde su punto de vista material, en todo ello. Pero la realidad es que no vamos a poder nunca soslayar que este sistema de consecuencias jurídicas de carácter penal resulta muy, muy complejo. Yo creo que puede ser una consecuencia, ciertamente, de toda la otra complejidad de la que hemos estado comentando, y que tiende a respuestas que en ocasiones resultan enormemente represivas, aflictivas, ¿sí? Que a veces se exhibe una realidad legislativa en estos casos que lógicamente tiene que ser capaz de salvar la diferenciación entre lo que decimos un derecho máximo versus un derecho mínimo. Creo que ahí hay un punto importante que tiene que estar presente en los tratamientos punitivos de estas conductas, cuando va a existir la injerencia y cuando penal y da esa consecuencia. Y es lógico entonces que hay que asumir ese principio de proporcionalidad, ¿verdad? Proporcionalidad en relación con la entidad del delito, con la pena a imponer, pero que se va a proyectar bajo la combinación legal abstracta, primeramente, pero después se va a concretar en una determinación judicial de la pena. De esa forma, yo creo que teniendo en cuenta cada uno de estas posiciones doctrinales, de estos principios que nos justifican esa injerencia, yo creo que ciertamente los sistemas preventivos no pueden tener un quiebre y muy por el contrario, tienen que denotar que están presentes, que hay que trabajar en la prevención, primero que en la punición, buscar respuestas en esa prevención, y que necesariamente la política criminal tiene que estar enfocada en el problema, para que no tengamos un derecho penal por algún lugar y tengamos exactamente el hecho en otro. La política criminal
como parte de esa triada que pudiera conformar lógicamente la criminología con ella como puente para con la dogmática jurídico-penal, tiene que ser capaz de reconducir lógicamente el verdadero problema sacado de esos estudios empíricos, ¿verdad?, que pueden lógicamente dar la criminología y reconducirlos a una dogmática que contribuya a un derecho penal real, sin excesos ni defectos. En este sentido, son nuestras consideraciones principales de la exposición que queríamos plantearle en el día de hoy, con el cumplimiento, creo que, del horario por lo que estoy viendo, y estoy dispuesta para algún tipo de pregunta que quiera surgir. Muchas gracias.